Buenos días, buenas tardes, compañeros de la honorífica. Vamos a continuar con la siguiente clase, en la cual hoy vamos a ver cuadriláteros, clasificación y propiedades. Vamos a iniciar con lo que es un cuadrilátero. Dice que son polígonos de 4 lados. Se llaman lados opuestos los que no tienen vértice común. Los lados que comparten un vértice se denominan lados consecutivos. De manera semejante, los ángulos opuestos son los que no tienen lado común. La diagonal de un polígono, dice, es el segmento que une vértices no consecutivos del polígono, ¿sí? Vamos a iniciar lo que corresponde al primer tipo de cuadrilátero, que se llama paralelogramo. Ese dice que son cuadriláteros con sus dos pares de lados opuestos paralelos, ¿sí? Ahí podemos ver, en el caso de este paralelogramo, pueden ver, sería de esta forma, ¿sí? Que también dice que la distancia AB, que es de aquí a aquí, dice que es congruente a DC, que sería de aquí a aquí. Pueden ver que mide lo mismo. Y la distancia AD, que de aquí a aquí, dice que es congruente a BC, ¿sí? De acá. Quiere decir que esta distancia y esta son iguales, o sea, congruentes, y la distancia de aquí a aquí, o sea, esas distancias de los lados son iguales. Bien, por consiguiente me dice que el ángulo A, que sería este, más el ángulo B, que es este, la suma de A más B son 180, la suma de B, que sería este, más C, que sería este, son 180, la suma de C, que sería este, más D, que sería este, son 180, y la suma de D, que sería este, más el ángulo A, que sería este, son 180. De acuerdo a esto, podemos determinar, existen algunos tipos de teoremas, que dice, el primer teorema dice, los dos pares de ángulos opuestos son congruentes. Quiere decir que este ángulo, que tengo aquí, el ángulo A, y el ángulo C, que serían opuestos, son congruentes, y este ángulo D con este ángulo B son iguales, ¿sí? Son congruentes. Segundo teorema, los ángulos consecutivos son suplementarios, es decir, miden 180. Pues habíamos quedado que este ángulo, el ángulo A más el ángulo B son 180, entonces el ángulo B más el ángulo C también 180, el ángulo C más el ángulo D, acuérdense, este más este son consecutivos, vale 180, y el ángulo D más el ángulo A son 180, ¿de acuerdo? Ese es el teorema. Tercer teorema, las dos diagonales se bisecan, y recíprocamente, si dos segmentos se bisecan, sus puntos extremos forman un paralelogramo. Quiere decir que esta diagonal, la distancia de AC, pueden ver que es una diagonal, y la distancia de DAB, que es otra diagonal, pueden ver que no son iguales, pero se bisecan en este tipo de punto, dice que es un paralelogramo. Siguiente teorema, si dos segmentos son paralelos y congruentes, entonces forman un paralelogramo. Entonces, este sería el teorema, que la distancia de aquí, que es paralelo a AB, es paralelo a DC, este segmento es paralelo a este, y este segmento es paralelo a este, quiere decir que forman un paralelogramo, ¿sí? Bien, el segundo tipo de cuadrilátero que encontramos es el rectángulo. Dice que es un paralelogramo con 4 ángulos rectos. Se fijan, este ángulo es 90, este 90, este 90 y este 90. Quiere decir que tienen 4 ángulos de 90 grados. El teorema dice, si un paralelogramo es rectángulo, entonces sus diagonales son iguales y viceversa. Quiere decir que la distancia de A a C, como lo dice aquí, y la distancia de B a D son iguales. Se bisecan en este punto, en el punto medio, pero como son iguales, forman un rectángulo, ¿sí? El segundo teorema dice que si un paralelogramo tiene diagonales iguales, entonces es un rectángulo, que es lo que decíamos ahorita en el mismo teorema. Vamos con el tercer tipo de cuadrilátero, el rombo. Dice que un rombo es un paralelogramo con 4 lados iguales. ¿Se fijan? AB es igual a AD, es igual de D a C y de C a B, ¿sí? Entonces, esos lados, los 4 miden lo mismo. Dice primero, las diagonales de un rombo son perpendiculares.
Y además, cada diagonal es bisectriz de los ángulos opuestos, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, aquí este ángulo, pueden ver el ángulo A, la recta esta biseca, o sea, es bisectriz, divide el ángulo en dos partes, entonces son iguales. Pero dice que la diagonal AC, que sería esta, de aquí a aquí la distancia, con la distancia BC, que sería de aquí a aquí, forman un ángulo de 90 grados. Quiere decir que en este caso son perpendiculares, en el caso del rombo. Entonces, eso vamos con el cuarto cuadrilátero, que sería el cuadrado. El cuadrado dice que es un paralelogramo que a su vez es rectángulo y rombo, es decir, tiene 4 ángulos rectos y 4 lados iguales, ¿sí? Entonces, este ángulo vale 90, este vale 90, vale 90 y vale 90. Y además, los lados AB es igual a BC, es igual a CD y es igual a DA. Esos 4 lados son iguales. Por consiguiente, dice que su diagonal AC, la distancia de aquí a aquí, con la distancia BC, que sería de aquí a aquí, forman un ángulo de 90 grados. Puede ser que ahí, quiere decir que los ángulos A, B, C y D forman 90 grados. La suma de los 4 ángulos internos me da 360 grados en el caso del cuadrado, ¿sí? Vamos con el siguiente cuadrilátero. El siguiente cuadrilátero es el trapecio. Dice que es un cuadrilátero con exactamente 2 lados paralelos. Se fijan ustedes, la distancia de AD, que tengo aquí, es igual o congruente de BD de BC. Quiere decir que aquí este símbolo significa que es congruente. Entonces la distancia de AD congruente a BC, ¿sí? Aquí me lo está diciendo. Y luego me dice que la distancia del ángulo C, que sería este ángulo, es congruente al D, que sería este. Entonces este y este miden lo mismo. Y en la parte de arriba, el ángulo A, que sería este, más el ángulo B, que sería este, también son congruentes, ¿sí? Y que a su vez, si queremos determinar el ángulo A, que sería este, más el ángulo D, que sería este, la suma de A más D vale 180. Y la suma del ángulo B más el ángulo C, este ángulo más este, me sale también 180. Bien, ese sería lo que corresponde a lo que es el trapecio isósceles, ¿sí? Entonces, aquí determinamos que la pareja de ángulos, que son ángulos consecutivos, se puede decir, son suplementarios, se vale 180, ¿sí? Por último, encontramos lo que es el trapezoide. Dice que es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos. Este cuadrilátero, pueden ver ahí en el pizarrón en la esquina, el trapezoide, que está dibujado ahí. Cada lado, por ejemplo, el lado AB no es paralelo ni mucho menos, y mide diferente a BC, mide diferente a CD y de D a A, ¿sí? Entonces, sus lados son totalmente diferentes en longitud. Por consiguiente, es un trapezoide. Muy bien. Este sería el tema de lo que son los cuadriláteros, clasificación y propiedades. Es muy importante que ustedes los vuelvan a repasar. Pueden leer de vuelta el manual o lo que viene siendo el cuadernito de trabajo y contestar lo que corresponde a la actividad de desarrollo 13, que viene en la página 32 y 33, ¿sí? Muy bien, este sería la clase de hoy, una clase sencilla, más que nada explicativa, para poder entender más o menos qué son los cuadriláteros, ¿de acuerdo? Muy bien, en la clase que viene vamos a ver lo que son los polígonos que vienen siendo y sus propiedades, clasificación y propiedades de los polígonos, ¿sí? Bien, de una forma simple. Bien, hasta aquí le vamos a dejar. Esperamos que quede más o menos entendido a lo que se pretende, ¿de acuerdo? Entonces aquí le dejamos.